peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Los que aman su venida, esta es la condición que el apóstol coloca en todos los creyentes, en todos los que el Señor ha rescatado de la muerte y puestos en la vida, y esa vida se manifiesta en amar su venida, en estar con Él, en estar en una nueva creación, en una nueva situación. Esto es relevante. El apóstol a Timoteo le ha explicado cómo hay mucho trabajo en las iglesias, no las actuales, en las de aquel tiempo, las iglesias apostólicas. Hay mucho trabajo que es contra la verdad dentro de las propias iglesias. Muchos investigarán de manera insensata las propias escrituras para perdición de sí mismos, muchos corromperán la enseñanza de la escritura, muchos se dedicarán a instruirse en términos de la ley para luego negar la cruz de Cristo, y todo eso en las iglesias. Ese es el problema. Eso en las iglesias. Y el apóstol le dice a Timoteo, tú no te metas en eso, tú huye de esas situaciones porque no edifican, porque no sirven para edificar. Y frente a eso sigue la verdad, en el amor, la justicia, y cuando habrá un momento en el que los oídos estarán dispuestos por su propia condición a ser simplemente aliviados con palabras huecas, tú, a los que se han apartado de la verdad, no los tengas en cuenta, tú predica la verdad. Estos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú haz obra de evangelizador, tú predica el evangelio. Y en esa estamos. Y el apóstol dice, yo lo he predicado, no por mí, sino por el poder de Dios, y ahora ya veo que el fin se acerca. No pasa nada. Todos tenemos un fin. Más tarde, más temprano, el fin se acerca. El apóstol ya eso lo tiene claro. Comentaremos en otros domingos cómo, teniendo eso claro, sin embargo, él sigue trabajando. Procura venir pronto a verme, mira las cosas que me han pasado, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Es decir, que es una persona que sigue haciendo su trabajo, aunque la muerte ya él la tiene por allí cercana, que de alguna manera vaya a ver que el que trae su condenación en el reino de los hombres para ser ajusticiado ya estaba llamando a la puerta. Bien, con todo eso creo que convendría hacer una especie de dibujo mental. Esto ocurrió en la reunión que tuvimos el jueves. Estábamos tratando cuestiones, precisamente cuestiones en base a un libro que, bueno, forma parte de ese libro, 2 volúmenes, el siguiente todavía no ha aparecido, sobre Calvino, sobre la Reforma y Calvino, y el anterior, que era sobre la Reforma y Lutero, escrito por José Luis Villacaña, nuestro, en fin, buen compañero para tantas cosas, porque los congresos que hacemos desde hace ya muchos años, pues él es el que está también en esa organización y él los firma como director, además. Bueno, pues constatando algunas de las cuestiones que se decían en el libro, que por cierto no es un libro evangélico en el sentido, es un libro de reflexión sobre el imperio, España y la reforma, ¿no? y la condición de esa reforma, pues en el primer momento luterano, luego en el que viene y que saldrá en breve sobre el modelo de Calvino. Bueno, se hacían allí algunas observaciones que todos reconocimos como fundamentales. Ahí hay una realidad de elección de Dios, de salvación en Cristo, y que eso, el previo modelo escolástico, es decir, no nos confundamos con los términos, es simplemente el modelo de la Iglesia, del cristianismo,
en el que se empieza a razonar a partir de unos puntos y va subiendo y luego haciendo otra conclusión y otra reflexión, etcétera. Y ahí nos decía ese autor, el problema está en que se le da a la fe una condición de fuerza humana, de elemento humano, y con eso siempre estamos perdidos, con eso siempre estamos fuera de la seguridad. La reforma que trajo, pues lo que trae la Sagrada Escritura, la seguridad, ¿por qué? Porque no se nace, no se depende de esos planteamientos, sino de la gracia y de la cruz. Estamos en la cruz. Y eso es algo que no se puede razonar, que no se puede medir con métodos humanos, sino simplemente es la gracia de Dios, y eso es una nueva creación. Y decía él, precisamente cuando se sigue en el mecanismo, podemos decir hoy, de los escolásticos en general o de las iglesias evangélicas, razonando, proponiendo cuestiones, etcétera, que dependan de la razón humana, que dependan del aspecto del poder humano, dice él, eso es señal de que no se ha tenido la experiencia de la salvación. Porque la experiencia de la salvación es simplemente una realidad espiritual que produce unos frutos. Claro, no es una cosa intelectual que luego pueda medirse, sino es el nuevo nacimiento, es una realidad que cuando has nacido de nuevo, eso es una realidad. Eso es una transformación, eso no es simplemente una teoría. Y ahora se empieza una nueva vida en la que, decía este autor, pues se tiene un horizonte totalmente universal, totalmente abierto. Y sacábamos en ese planteamiento útil de discusión, de diálogo, que se podría hacer una especie de dibujo, es decir, si tuviéramos una pizarra aquí lo haríamos, hacedlo vosotros mentalmente. Y esto es relevante porque cuando al apóstol se le plantea todos los problemas que había con el anuncio, con la predicación, con las investigaciones insensatas sobre la propia Escritura, cuidado ahí, sobre la ley, sobre la Biblia, en aquel momento el Antiguo Testamento, que es lo que había, pero se puede trasladar ahora a toda la Escritura. Frente a todo eso que para nada edifica, que nunca llegan al conocimiento de la verdad, por ese mecanismo, el apóstol dice, esa predicación es insensata, esa predicación no vale. Esa predicación es conforme, como él nos habrá dicho, conforme a sabiduría de palabras. Y yo no quiero predicar conforme a sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi evangelio, dice Pablo, no es un evangelio conforme a sabiduría de palabras, sino a la realidad del poder de Dios, porque sin eso la cruz de Cristo no tiene sentido. Así que la cruz de Cristo tiene sentido en el cristianismo donde se da un acto que no depende de los hombres. Por lo tanto, ningún hombre puede llevar la cruz de Cristo en ese sentido para favorecerla, para moverla, para ser testigo de ella. No, porque eso solo lo lleva Cristo. Uno debe llevar la realidad de la cruz en el sentido de ser parte de ella, evidentemente, de la redención, del anuncio de la cruz, como una realidad en todos nosotros, pero cuidado que la cruz no depende de nosotros. Y Pablo lo dice, como yo vaya a ustedes con la sabiduría, y podría hacerlo, con sabiduría de palabras, con métodos, la cruz de Cristo se hace vana. Es decir, no sirve, es de otra condición. Entonces, la cruz de Cristo es una locura, para uno es piedra de tropiezo para otros, pues sí, que lo sea, porque así tiene que ser la predicación. Pero claro, esto nos coloca en que tenemos que anunciar un evangelio que es locura y que es tropiezo. Problema del cristianismo, que lo ha querido anunciar sin que se transforme en locura ni en tropiezo. Lo ha adaptado. Y eso tenemos un ejemplo en la Iglesia romana, pero también en las iglesias evangélicas, hasta el día de hoy. Mal asunto. Volviendo a ese ejemplo que pudiéramos poner de una especie de dibujo, pensar que tenéis un folio y en el medio del folio ponéis una cruz, ahí está la salvación, la cruz de Cristo. En esa imaginación tendríamos
dos predicaciones y tendríamos además dos modelos eclesiásticos, dos liturgias, dos cultos, dos espacios para el discipulado, para la esperanza. Uno estaría todo lo que queda antes de esa cruz, ponerlo a donde queráis, a la izquierda, por ejemplo, y ahí estaría todo lo que el ser humano propone para llegar a la cruz. Este es el camino propuesto. Ese camino varía. En muchos casos es un camino de sacrificios, de liturgias, de ritos, de ceremonias. Bueno, es un mecanismo en el cual se le da a la razón humana, a lo que es fuerza humana, la capacidad de analizar y de decidir para ver cómo, a través de algún medio, el pecador llega a la cruz. Evidentemente, hay de nuestros niños que siempre nos lo quitan de en medio, porque con ese criterio de razonamiento nuestros niños estarían siempre fuera de esa posibilidad, hasta que alcanzaran una edad determinada. Eso es malo, eso es un estropear el Evangelio de la gracia. Pero, en el fondo, ¿qué tendríamos ahí? Pues ahí tendríamos todos los razonamientos cristianos, del catolicismo y del mundo evangélico. Cada uno con su estilo para poder estar en Cristo, con una liturgia, con unos hechos, etcétera, aún lo mejor de lo mejor. Y eso incluye una predicación. Ahí hay predicadores que hablan de la cruz de Cristo, evidentemente, como una especie de meta final, pero que en esa predicación está el poder del razonamiento humano, el poder de la sabiduría humana. Cuidado ahí, que ya Pablo nos advierte, no con palabras de sabiduría, porque con eso hago vana la cruz de Cristo. Y esto es lo que Pablo advierte a Timoteo. Tú predica de tal manera que la cruz de Cristo no quede sumergida en la inutilidad. Esta es la historia del cristianismo. Esta es la historia del cristianismo. Todo lo que queda ahí. ¿Pero de qué cristianismo? Pues de lo que la Escritura llama la apostasía. Es decir, el elemento en el cual lo fundamental es lo humano, sea con un grado, sea con dos, sea con ayuda de la gracia, sea como sea, pero es imprescindible. Y esa es la historia del cristianismo, hasta hoy. Frente a eso, ¿qué se podía hacer en este dibujo, según incluso las observaciones elementales, por otra parte, sobre la gracia, y fundamentales? No digo elementales en el sentido de que no tengan valor apenas, sino elementales por ser de sustancia, por ser de elemento esencial de lo que se comentaba en el libro ya citado. Pues que frente a eso está otro evangelio, el evangelio de la cruz. Es el evangelio en el cual todo empieza en la cruz. Todo empieza en la cruz. Es decir, que tu vida tú no la planteas ahí antes, a ver cómo logras llegar a través de un mecanismo religioso, a través de un mecanismo racional, sino que el evangelio, la buena noticia es que todo lo que está fuera de la cruz es muerte, y que Cristo se ha hecho esa muerte, también el razonamiento religioso fruto del pecado, todo lo que es rebelión contra Dios, de una manera atea, pagana, grosera o cristianizada, todo eso lo ha tomado Él. Y ahora el creyente empieza en la cruz, empieza en la cruz, empieza, y ese es el problema, con la elección de Dios. Es que ahí no hay manera de llegar por otra vía, porque Dios así lo quiso, porque esa voluntad de Dios se ha manifestado para salvación, porque a nosotros que éramos
rebeldes, estábamos muertos, pero estábamos muertos en todo ese proceso anterior, haciendo malas obras, claro que sí, pero ¿cuáles eran esas malas obras? Las de los fariseos, las de los escolásticos, las de los evangélicos queriendo hacer un evangelio basado en el poder humano, eso eran las malas obras, o el ateísmo o cualquier filosofía pagana. De ahí nos ha librado y ahora estamos en la cruz. ¿Pero cómo hemos llegado a la cruz? Pues por la muerte, porque hemos muerto con Cristo y ya no hay condenación. Y ahora, a partir de ahora, queda para nosotros la otra parte del folio. La otra parte es la nuestra. La Iglesia sin la cruz de Cristo tiene la parte anterior con sus predicaciones, con sus argumentos, con sus ejercicios espirituales, con sus clases de discipulado, lo que se quiera, intentando mantener la fe, mantener por las obras lo que se tiene para que Cristo no desaparezca. Es decir, que siempre se considera que en esa parte hay que estar haciendo algo para que la cruz sea efectiva. Y ahora resulta que el Evangelio, que es locura, que es una piedra de tropiezo, la palabra lo que nos dice es, no, mira, no hay manera, no hay justo ni aun uno, es imposible. La cruz no puede ser sostenida por la sabiduría humana. Al contrario, como lo intente, la sabiduría humana hace vana la cruz, es decir, no puede estar, estará otra cruz, la de los católicos romanos, la de los evangélicos, cualquiera, pero otra cruz, no la de Cristo. La de Cristo es del Señor. Y resulta que Él hace empezar a su pueblo en esa cruz. A ver, y esto es el ABC del Evangelio, porque en Él hemos sido colocados, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, con Él hemos sido circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, hemos muerto con Él, dice Pablo a los romanos, hemos resucitado con Él, ahora somos una nueva realidad. Y ya no hay decretos, ya no hay ley, ya no hay nada que nos condene. Todo eso está antes. Y si alguien se quiere quedar con ello, que se quede. Pero al final se queda con eso sin cruz, sin la cruz que salva. Porque la cruz que salva es una cruz que ya ha matado todo lo anterior. Todo lo anterior ya ha muerto. Y ahora nosotros somos libres en esa cruz. Y claro, esto es para el creyente una palabra de liberación, para el incrédulo es una palabra de complicación total. Porque ahora resulta que el Evangelio no es anunciarle a la gente cómo tienen que hacer su vida y cómo tienen que hacer sus cosas. Es decir, que en Cristo Jesús están perfectos, que no hay condenación, que son santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa de que avergonzarse. Y que ahí están todos los creyentes, los que estamos aquí en la tierra, los que ya están en el cielo, los que vendrán. Y esa es la predicación, en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú predica el Evangelio, ese Evangelio de ese plano, tú di eso, anuncia eso. Y por eso, gran sorpresa, nuestra iglesia ya hemos descubierto que es una iglesia que evangeliza, porque decimos eso. ¿O es que Pablo, cuando le dice a Timoteo que evangelizara, que cumpliera su ministerio, le estaba diciendo, no, pero tú no prediques esta situación nueva, tú no prediques la cruz que salva, no, tú predica las obras que te pueden llevar a la cruz para salvarte, tú predica lo que los fariseos predicaban, tú predica lo que los escolásticos predicaban, tú predica lo que los evangélicos, siguiendo ese camino, predican. No, lo que le dice es tú predica el Evangelio. Y ese es el Evangelio que anunciamos. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que en ese plano, pues ¿qué tenemos? Tenemos un horizonte en Cristo. Nosotros ya no estamos viviendo para a ver si con nuestra vida conseguimos llegar. No, nuestra vida ya está en Cristo. Y ahora lo que hacemos es vivir esa situación. Aquí hay que volver otra vez a ese elemento donde se estrella todo poder humano. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo ha querido.
es por la voluntad de Dios, que cuando estábamos muertos nos ha dado vida y ahora estamos vivos. Y estamos vivos por el poder de Cristo. Y eso no se puede quitar. Nadie nos quitará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Nosotros no estamos en ese espacio religioso de obras, de méritos, de discusiones teológicas, de un anuncio de un evangelio humano que al final, si haces algo determinado, te lleva a la cruz para ser salvo. No, nosotros empezamos en la cruz. Fíjate, qué evangelio, fíjate qué chocante. Por eso Pablo dice, oye, que yo fui a vosotros no con sabiduría de palabras. La sabiduría de palabras corresponden a esa parte en la que hay maestros conforme a sus propias concupiscencias, hay fábulas, hay discusiones, hay investigaciones y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nosotros empezamos en la verdad, porque el Señor nos ha hecho suyos, nos ha hecho nacer de nuevos. Es como, vaya, el niño o la niña que son engendrados, que ellos no participan, hombre, que no han hecho nada, están ahí y luego salen y empiezan a trabajar, empiezan a ver, empiezan a sentir, se dan cuenta de que son seres específicos, pero después de nacer, no antes. Tú no prediques el Evangelio para que el que tiene que nacer haga obras determinadas, porque eso es imposible. Tú no prediques el Evangelio en la que los muertos tengan que funcionar para que puedan llegar a la cruz, porque eso siempre termina mal. Ese es un evangelio falso. Y ahí hay un espíritu falso, hay un Dios falso, hay un Mesías falso, hay una ley falsa, hay una palabra de Dios, aunque se use la escritura falsa, no sirve. A partir de ahora en la cruz todo es hecho nuevo. Y como este autor que he mencionado dice, tienes, oye, pues un horizonte universal, un horizonte en el que ya no hay limitación, un horizonte de vida eterna. Y esa es la vida del creyente. Y ahí empieza a tener sentido pues nuestra vocación, nuestra familia, todo con la relatividad de nuestras circunstancias, siempre pobre y siempre aprendiendo. Y entonces nosotros vamos ahí reconociendo nuevas cosas cada día, aprendiendo, viviendo la comunión de los creyentes, que se vive ahí. Se vive ahí, ahí está la unidad de la Iglesia. En el otro lado está la unidad de la teología, la unidad de la organización, la unidad de los argumentos. Aquí está la comunión de los santos, en la que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, no hay griego ni judío, sino una nueva creación. Esa es la comunión de los santos. Por lo tanto, pretender la unidad de la Iglesia, pretender la comunión, etcétera, en el otro estadio, en la otra plana, en el otro trozo, es inútil. ¿Por qué? Porque siempre sería sin Cristo. Y sería, a lo más, un instrumento meritorio para llegar a la cruz y a la salvación. Que es lo que la Iglesia de Roma te dice, que es lo que las iglesias evangélicas te dirán, pero que no te dice Pablo. Que Pablo, el buen hombre, te diría hoy lo mismo que a Timoteo. Mira que yo sabiduría de palabras no quiero, que eso está aquí, en este espacio. Con eso yo estaba muerto siempre. Yo ahí era un experto. Yo en la ley no había quien me cogiera, siempre estaba al día. ¿Y qué? Pues estaba muerto. Eso no me dio vida. Pero cuando Dios quiso, me colocó en su Hijo y entonces yo viví. Y ahora vivo. No por mí, sino por la cruz de Cristo. Y esa es la Iglesia. Y ese es nuestro tiempo. Y alguno podrá decir, hombre, pero con ese tiempo, con eso que estás pintando, esa gente que ahora piense que está en ese espacio en blanco, con el horizonte totalmente universal, abierto para el trabajo, para la vocación, para la familia, para la Iglesia, para el gobierno, para todo, hombre, ¿qué le dices? ¿Qué exhortación le das? Es curioso que se planteen que ahora los creyentes no tenemos nada que decirnos ni que exhortarnos. Seguro que no conocen ese espacio.
Como decía este profesor, los escolásticos hacen eso porque no conocen la experiencia de la cruz. Porque quien conozca la experiencia de la cruz, en cualquier paso que vaya dando, estará diciendo con Pablo, miserable de mí. Y por otra parte, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que no tienes que ayudarte, que no tienes que reprenderte, que no tienes ninguna disciplina en la Iglesia, que no tienes ninguna norma. Todo lo contrario. ¿Cómo que no? La luz, ¿cómo que no tienes? Si la luz es la que pone de manifiesto las tinieblas y la oscuridad. Y esa luz es la que nos va mostrando continuamente nuestro pecado y nuestra condenación en sí mismos. Pero aparte de eso es el Evangelio en el cual nosotros, viéndonos con el término de Pablo, miserable de mí, también decimos no hay condenación. Porque ya no vivimos según la carne, que está en el otro espacio, sino vivimos según el Espíritu. Y luego el apóstol y cualquiera dirá, pero bueno, tú no te me cueles aquí si no tienes a Cristo. Tú no te me cueles aquí si realmente no estás en la cruz. No te pases, no te metas aquí. Aquí estamos los que estamos en la cruz de Cristo. Y eso significa que tenemos la salvación, pero no tenemos ni un ápice de gloria humana, ni de mérito, ni lo reclamamos. Los otros sí. Y habrá gente que quiera meterse, pues claro que sí, que se ha metido a lo largo de toda la historia, porque la historia del cristianismo es la historia de esta Iglesia del Señor, siempre una reliquia, un resto pequeño, como cuando el Señor dice, me he reservado 7.000, y así seguimos, y así seguimos. ¿Y quiénes somos? Pues los que estamos en Cristo. ¿Y con qué comunión? Con una comunión perfecta en ese sentido, porque estamos en Él. ¿Y qué ocurre? Pues que vivimos en la mezcla, porque todavía, antes de llegar el momento final, esta Iglesia de la escolástica, de la fe que funciona por obra humana, por poder humano, de los méritos para que con ellos conservados al final llegues a Cristo, etcétera, esa es la única que se ve, es la Iglesia visible, esa es la Iglesia que está por ahí. Pero el Evangelio lo que tenemos que decir es, cuidado, de esa Iglesia yo no quiero nada, no quiero nada. Yo quiero esta Iglesia, la Iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre, esta que está desde la cruz hasta la muerte física, pero que ya no hay condenación. Esta que está en Cristo y está en comunión, no solo con los que estamos aquí ahora, sino con los que ya están en la presencia del Señor. Y esa es la evangelización, ese es el anuncio del Evangelio, esa es la buena noticia. Eso es lo que oímos, eso es lo que ha llegado al corazón del creyente y lo ha transformado como palabra del Señor. Y esto es lo que tenemos hoy que anunciar también. Y en ese anuncio, pues está nuestro compromiso con la realidad, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras circunstancias, que son diversas, que hay que irlas modificando, reformando, para lo que necesitamos la ayuda de todos. Pues claro que sí. Pero, fijaos, no es una separación total, no son esto un evangelio y otros evangelios, ciertamente. Y ahora en ese espacio de predicación escolástica, de predicación de la ley, de predicación de los ritos, de predicación de las normas, etcétera, hay multitud de predicadores. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios criterios, a sus propias energías, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hombre, esas fábulas pueden ser lo que comentamos el pasado domingo sobre Notre Dame, por ejemplo. Oh, fíjate, la iglesia, el templo ha ardido. Oiga, vean ustedes las puertas, a ver qué evangelio se está anunciando ahí. A María, llevada al cielo, reinando con cetro sobre las naciones, Cristo un poco ahí a merced de ella, el ángel o el arcángel Miguel
midiendo en su balanza las obras de unos y de otros, es decir, un evangelio diabólico. Eso es lo que hay. Pero con esos extremos de que hasta estaban por allí pintados en algún momento, Joaquín y Ana, los pretendidos padres de María, que tampoco podían haberla tenido por una relación normal, sino que en vez de en fin, esa condición natural del hombre, del marido y la mujer, pues la habían engendrado con un beso en la puerta dorada de Jerusalén. Hombre, esos son ridiculeces, sí, pero están aquí, en ese plano. Luego viene otro y te dice, no, pero eso es ridículo. Aquí lo que hay que fundamentarlo todo es en el razonamiento. Tú fíjate, ponemos esta verdad, deducimos esta otra y sacamos esta otra. Y a partir de ahí esto tiene una firmeza indestructible. Es el modelo escolástico, es el modelo del razonamiento teológico. Y aquí hay grandes maestros, grandes teólogos. Esto está lleno de mártires, esto está lleno también de mártires. Ya el apóstol Pablo lo dice, que habrá gente que entregará su cuerpo para ser quemado y no estarán en la verdad. Esto está lleno de mártires, de huesos, de reliquias. En Notre Dame decían que tenían una corona entera una corona de espinas, sin pincho pero de espinas, de Cristo, un clavo y un trocito de cruz. Bueno, vale, que tengan lo que quieran. Pero aquí hay un montón de mártires, y hay un montón de teólogos, y hay un montón de predicadores que removerán el cielo y la tierra para hacer un prosélito. Todo lo que quieran. No llegan a la cruz. La cruz es para ellos una locura, es una piedra de tropiezo. Porque fíjate que traen cosas, y la cruz está allí y no pueden entrar. Por muchas llaves que lleven, que no entran. ¿Por qué? Porque entran los que el Señor desde antes de la fundación del mundo puso en esa cruz. Y a Él solo corresponde el poder de ponerlos y de mantenerlos. Y esto es un evangelio chocante. Este evangelio, predícalo por ahí y ya verás como todos estos se ponen de acuerdo, y aunque uno tenga la espina de la cruz en no sé qué sitio, otro tenga el manto de San Bernabé, el otro tenga la teología de San Cipriano, o el que ustedes queráis poner ahí, todos se pondrán de acuerdo y decir, no, este evangelio no. Bueno, pues este evangelio no, pues claro que no, porque eso diría también nuestro corazón. Este evangelio no, claro, si no es conforme a la carne, si esto es conforme al espíritu, y yo no tengo espíritu, si yo solo tengo carne, por lo tanto este evangelio de la gracia no es posible. Tengo que arreglarlo de otra manera. Arréglenlo como quieran, prediquen, hagan campañas de evangelización, hagan lo que quieran. La cruz no la consiguen, porque esa es de Dios. Y a los que hemos sido llamados, fijaos qué cosa, que el Señor nos llamó, que Él, porque quiso, antes de nosotros nacer, antes de nosotros estar, antes de nosotros sentir, Él nos amó y nos colocó en la cruz con Cristo. El mismo Cristo nos amó. Y ese es el evangelio que anunciamos. Un evangelio de triunfo, evidentemente. Un evangelio en el cual no hay que hacer nada para estar en la cruz, porque es el fruto de la cruz. Es que es la noche y el día. Es que es todo lo contrario. El lenguaje podrá ser parecido si queréis, pero la mentalidad, el espíritu, el reposo y el vigor del pueblo del Señor en este espacio, he nacido en Cristo, vivo en Él, y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ese vivir es comunión, es santidad, es verdad, es alegría, es todo lo que pertenece a la salvación. Pero, y termino, sabemos que en nuestro caso, hasta que no dejamos el cuerpo de muerte, pues está mezclado, hay rebelión en nosotros, Pablo dice miserable de mí,
yo sé que quiero hacer esto, tengo que hacer aquello y no lo hago. Eso es aparte. Aquí no estamos todavía en la gloria celestial porque está nuestro cuerpo. Cuando seamos liberados del cuerpo, pues tendremos todo lo que aquí tenemos, pero ya sin el estorbo del cuerpo. El cuerpo ya también con el Señor o resucitado cuando sea el caso. Pero esa es la manera, creo, incluso gráfica, que uno puede pensarlo en su casa y decir, vamos a ver, yo pongo aquí en el medio esta cruz, o poner lo que queráis, un palote, o lo que queráis, y ahora yo tengo esta parte en la izquierda donde puedo poner teología de Roma, monasterios, San no sé cuánto, Santo Tomás, San Jerónimo, puedo poner a este, a aquel otro, yo que sé, a los mártires, puedo poner lo que quiera. Y en el presente aquí puedo poner todas las teologías que queráis, católicas, romanas o evangélicas. Pero ahora resulta que con la palabra todo esto está aquí, pero ninguno me ha dicho que yo tengo que empezar aquí y que para empezar ahí todo depende de Dios, que lo quiera Él y que cuando Él lo quiere ya estamos. Entonces ahora yo me pongo en este plano donde están los hijos de Dios. Aquí, pues ¿quién hay? ¿Los creyentes? Aquí no hay ninguno que tenga gloria específica, ni teología específica, ni métodos específicos de santificación, ni cursos de santidad, ni ejercicios espirituales. Aquí no hay nada. Aquí está el Espíritu que obra. El Espíritu que obra. Y esta es la Iglesia. Y ahí está nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestra casa, nuestros achaques, nuestros conflictos. Ahí están todas las cosas propias de la historia. Pero qué distinto es eso a lo otro. Y ahora nosotros vivimos aquí, en este espacio. Y somos libres. Y nos alegramos y gozamos. Y tenemos la comunión de los creyentes. Y ahí estamos nosotros, y como el Señor nos ha dado esas promesas, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y por eso todos vamos de la mano y estamos todos en la celebración festiva de la cruz. La celebración festiva de la cruz. Semejante, aunque tengamos el estorbo del cuerpo momentáneo, semejante a la que ya celebran en el cielo los redimidos. Y por eso decimos, tantas veces decimos nosotros para nuestros chiquillos, para nuestros niños, a ver, un niño que estaba puesto en la cruz de Cristo ha muerto en su infancia, 2, 3 días, o ha muerto en el vientre de su madre, y el Señor lo lleva a la adoración celestial. ¿Y allí qué hace? ¿Allí qué hace? ¿Allí es que no puede adorar? ¿Allí es que es un niño y no sabe? Pero, a ver, ¿es del ser humano o del espíritu? ¿El espíritu que mora en ese niño es igual que el que mora en nosotros? Pues sí. Y ahora nosotros decimos, si eso es así, ¿quién quita a nuestros niños de la adoración ahora aquí en la tierra? Porque sería el colmo. Oye, que se ha muerto el niño. Ah, ya está en la gloria. Allí canta con todos y forma parte de la adoración. ¿Y si no se muere? ¿Hasta cuándo lo dejamos que participe? ¿Hasta cuándo lo dejamos que esté? ¿El espíritu que él tiene no es el mismo? Pues claro que sí. Pues vivamos esa comunión de los santos, empezando con la comunión con nuestros hijos, con nuestros nietos chiquitillos, con la realidad de nuestra familia y en la mesa del Señor. Y esa es la gloria de la Iglesia, que se mezcla con tantas cosas como hay por ahí sueltas, pero bueno, que cada uno tenga su bandera, que cada uno tenga su evangelio, ninguno llega a la cruz. Y nosotros no es que hayamos llegado, es que el Señor nos colocó y ahora caminamos como parte de esa cruz. Hemos sido puestos con el Señor en el sepulcro, hemos resucitado con Él y ahora su Espíritu vive en nosotros. Esa es la Iglesia, esa es la comunión de los santos. Eso es lo que antiguamente se decía y debemos decir, creo en la Iglesia, santa, católica,
Ese es el planteamiento. Y esa redención y esa comunión la tenemos y la disfrutamos. Y a Timoteo se le dice, predica este evangelio. Y del otro, huye. Y eso es lo que hemos de hacer todos. Y esta Iglesia, como es evangelizadora, en tanto que predica ese evangelio, pues es también la que debe tener en cuenta de edificar en la verdad y huir de todo lo que sea fábula o, al final, cosas que siempre se están removiendo, renovando, pero que nunca llegan a la verdad, nunca llegan al conocimiento de la verdad porque no son de ella. El Señor hasta aquí nos ha traído, nos ha dado el gozo de su redención y nos ha unido con todos los creyentes en todos los tiempos, en el tiempo presente, en la presencia del Señor y con el gran gozo y alegría de oír ya aquellos pasos de los que, siendo parte de nuestra Iglesia, ya vienen, se acercan, porque el Señor que los colocó en la cruz, cuando la cruz fue, de una vez para siempre, los llama también, y esos llamados vendrán, y el Señor unirá a su Iglesia a los que hayan de ser salvos, y nosotros esperamos en ese poder de Dios. Y esa es nuestra evangelización. Amén.